Buenos días para todos. Como ya dijo mi compañero, mi nombre es Brigitte Vaquero y vamos a revisar hoy algunas, no todas, porque no, digamos que no nos da el tiempo, pero vamos a revisar las características y las novedades más importantes que nos trae Moodle en la reciente versión liberada, que es la versión 2.8. Entonces, tenemos mejoras digamos que en varios aspectos y en varias tipos de actividades y recursos. Vamos a ver primero algunas mejoras en cuanto a la usabilidad general de la plataforma. Lo primero que nos vamos a encontrar como novedad es un nuevo menú de usuario, que lo vamos a ver eh, cuando estamos registrados en la plataforma. En la parte de arriba vemos nuestro nombre, una foto pequeñita y al lado vamos a encontrar un nuevo menú que nos permite el acceso a algunas páginas directamente. Entonces tenemos, por ejemplo, el acceso directo al área personal. Tenemos también acceso a la página del perfil del usuario, a la parte de los mensajes o la mensajería, acceso directo a los archivos privados de cada usuario, a las insignias, en caso de que el usuario tenga asignadas algunas insignias, y también tenemos el link para salir de la plataforma, salir de la herramienta. Entonces, ese es, digamos que uno de los cambios en cuanto a usabilidad de la herramienta, el nuevo menú de usuario que encontramos. Encontramos también la posibilidad de enviar archivos al área de archivos privados desde un correo electrónico. Entonces, desde la versión, más o menos desde la 2.6 manejamos el tema de los archivos privados, que es un área donde cada uno de los usuarios eh, tiene la posibilidad de almacenar y de guardar archivos y él los puede acceder en cualquier momento y digamos si es profesor pues podría agregarlo a un curso, pero digamos que simplemente como una carpeta privada. En esta nueva versión nos da la posibilidad de enviar archivos a este espacio de archivos privados desde nuestro correo electrónico. Para hacer esto, obviamente una vez el administrador ha activado la opción, esta es una opción que el administrador debe, para que funcione el administrador debe hacer una configuración previa. Rápidamente les voy a decir dónde está esa configuración. Esa configuración la encontramos en la administración del sitio, en la parte servidor, donde dice Incoming Mail Configuration. Ahí es donde esas dos opciones, Mail Setting y Message Handlers, debe el administrador hacer toda la configuración respectiva. No les explico bien la configuración porque siempre es un poquito demorado y hay que hacer también una configuración en nuestro servidor de correos. Y bueno. Entonces, una vez digamos que el administrador ha generado toda esa configuración, a los usuarios, una vez entran en su correo electrónico, les va a empezar a aparecer una dirección en la parte de abajo, a la cual se deben enviar los correos para que esos archivos lleguen a sus archivos privados. Entonces, a esta dirección de correo, yo tendría que desde mi correo personal, simplemente hago un envío a esa dirección de correo. Obviamente con el archivo adjunto que deseo enviar. Listo, entonces al hacer el envío, si está todo correctamente configurado, pues debe llegar de una vez a la parte de los archivos privados. En este momento, bueno, si yo hago el ejercicio, no vamos a ver aún que llegue el correo electrónico o que llegue el archivo acá. Lo que pasa es que digamos que se actualiza en el momento en el que corre el cron de la plataforma y en este momento pues nos tocaría como esperar hasta que corre el cron. No estoy muy segura cada cuánto está corriendo, por lo que esta es una plataforma para hacer pruebas, pero la idea es que apenas corre el cron de la plataforma y se generan todas esas actualizaciones, ese archivo va a empezar a aparecer acá dentro de los archivos privados pues, del usuario. ¿Listo? Vamos a ver ahora algunas mejoras que se hicieron a los libros de calificaciones de cada uno de los cursos.
¿Listo? Entonces, encontramos primero una nueva vista que permite un fácil desplazamiento. Entonces, vamos a revisar. Voy a entrar aquí a un curso. Entro al libro de calificaciones y voy a compararlo con un curso de una versión anterior para que podamos ver más fácilmente cuál es la diferencia en cuanto a la visualización del libro de calificaciones. Entonces, voy a compararlo por acá con otro curso. Entonces, en versiones anteriores, cuando ingresábamos al libro de calificaciones y teníamos muchas calificaciones, como lo vemos acá, y empezamos a movernos y nos damos cuenta, primero se desaparece la columna donde están los nombres de los usuarios, entonces es un poco difícil identificar a quién corresponde cada calificación, ¿listo? Y también la vista es bastante reducida, entonces en la nueva versión, ¿qué pasa? El scroll que aparece me permite mover toda la pantalla y una vez llega el nombre, si se dan cuenta, se detienen los nombres y empieza el desplazamiento únicamente en las calificaciones. ¿Listo? Los nombres están detenidos y además, si se dan cuenta, cubre toda la página, cubre como todo el espacio. Mientras que acá seguía manteniendo los bloques, entonces me seguía dando una navegación reducida, un espacio reducido. Acá, ya una vez yo empiezo a generar la navegación, los bloques se esconden y entonces me da más espacio para ver las calificaciones. Lo mismo ocurre cuando tenemos, bueno, aquí no hay muchos cursos, pero lo mismo ocurre cuando tenemos muchos usuarios y entonces si vamos a mover o vamos a hacer el desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, si nos damos cuenta, aquí se detiene o también se queda quieto, digamos, los nombres de las columnas para que yo pueda, esta parte de acá, para que también pueda desplazarme. Eso tampoco lo podía hacer en la versión anterior. Si yo subía, pues se desaparecen todos los nombres, si nos damos cuenta se desaparece y no podíamos ver esa calificación a qué corresponde porque se pierden los nombres o los encabezados de las columnas. ¿Listo? Entonces, esa es una mejora en cuanto a la navegación del libro de calificaciones del curso. Aparte de eso aparece una nueva vista que se llama la vista simple y esta vista simple nos permite editar más fácil las calificaciones. Entonces, en la versión anterior, entonces yo activo la edición y para editar, digamos, las notas, pues yo lo hacía aquí directamente. Pero ahora entonces tengo una vista de edición más simple que me permite editar de pronto un poco más fácil. Entonces, aquí al frente del nombre me aparece este lapicito de edición que en la versión anterior, si nos damos cuenta, no aparece, está solamente está como calculadora. Y si ahora yo le doy clic acá, me va a permitir editar todas las calificaciones de Milena Aragones en este caso. ¿Sí? Entonces, me va a dar una vista más simple para editar las calificaciones específicamente de ella y todas las calificaciones del curso. Entonces, si yo le doy acá, me muestra todas las calificaciones que hay del curso y todas me da la posibilidad de editar. Bueno, aquí no le puedo hacer cambios porque ya están cerradas las calificaciones, pero me da la posibilidad de cambiarle la calificación a este usuario más fácilmente todas las calificaciones. También me aparece una vista que me permite cambiar una sola calificación para todos los usuarios. Entonces, por ejemplo, digamos que yo necesito cambiarle toda la calificación de todo el mundo de esta tarea. Entonces, en la parte de arriba igualmente me aparece ahora un lapicito que me lleva a una vista simple donde yo puedo ver todos mis usuarios, puedo cambiarle las notas a todos,
retroalimentación a todos y de una vez puedo ir anulando o excluyendo. Mientras que en la versión anterior yo tenía que hacerlo uno por uno. Entonces, por ejemplo, yo venía acá y me llevaba y aquí le editaba a esta persona, le cambiaba la nota a esta persona y si lo quería anular o si lo quería excluir. Mientras que ahora tengo la posibilidad de hacerlo para, en una sola vista para todos los usuarios. Además de esto, en la parte de abajo me aparece una opción para agregar notas masivamente. Por ejemplo, si yo quiero a todo el mundo agregarle nota de 0, le puedo agregar 0 a los que estén empty, que son, por ejemplo, los usuarios que no han enviado nada. Muchas veces nosotros necesitábamos cambiarle a los usuarios que no han enviado las tareas que les aparece con un guión, necesitábamos cambiarle a 0, esto pues para que la nota final nos diera bien, si estábamos sacando promedios o pesos para que la nota final diera bien. Entonces cuando son muchos usuarios y teníamos que cambiar uno por uno todos los no enviados a ceros, pues era bastante demorado. Ahora yo simplemente puedo decir que me cambie masivamente a todos los empty grades a 0 y simplemente le digo actualizar y me cambiaría a todas las notas que están, todas las calificaciones que están sin enviar, me cambiaría de no enviado, o sea, de guión que aparece, a 0. ¿Listo? Entonces es una forma más fácil de manejar también el libro de calificaciones. Bueno, siguiendo con el libro de calificaciones tenemos una vista única de categorías e ítems. Entonces, en la parte... voy a volverme a la vista del calificador. Cuando nosotros entramos a editar el libro de calificaciones como tal, en versiones anteriores, encontrábamos que la parte de categorías e ítems estaba dividida en dos vistas, en una que se llamaba vista simple y vista completa. Pero básicamente, pues, digamos por lo menos en mi experiencia, yo la vista simple casi nunca la usaba, por lo general siempre usaba la vista completa, y ahí hacía la edición, agregar categorías, bueno, todo lo que implica la edición del libro de calificaciones. Ahora, esta parte de vista simple y vista completa desaparece y tenemos una única vista de categorías e ítems, que ahora me aparece dentro de unas opciones de configuración y simplemente dice categorías e ítems y es una vista única, que básicamente lo que podemos hacer en esta vista pues es lo mismo que hacíamos en la vista completa. Cambia un poco, aquí las opciones, pero aquí están las opciones para editar, digamos que tiene los mismos menús que se ven ahora, pero ya no existen dos vistas, sino se unifica en una única vista. Tenemos un nuevo método de agregación. ¿Qué son los métodos de agregación? Los métodos que usamos para encontrar pues la nota total del curso. En versiones anteriores, voy aquí a editar los ajustes. En versiones anteriores, pues teníamos, bueno, estos mismos, medida de calificación, media ponderada simple, media de calificaciones, mediana, calificación máxima, baja, alta, moda de calificaciones y la suma de calificaciones. La suma de calificaciones es el nuevo que se llama natural. Pues realmente lo que pasa es que en la traducción lo dejaron nuevamente como suma de calificaciones, pero si yo me cambio el idioma, vamos a ver que a inglés ahí va a decir natural. ¿Sí? Entonces, es el mismo método que ya veníamos usando o que ya conocíamos de suma, sino que ahora este método, además de sumar las calificaciones, le puede aplicar un peso. Entonces, aquí en este momento estoy usando ese método de calificación, entonces si yo me devuelvo acá, vamos a ver, entonces tengo un peso por el cual se multiplica la calificación que haya obtenido el usuario y eso es lo que se suma. Entonces, por ejemplo, 0,3 por 5, 0,1 por 2 y eso es lo que esos resultados son los que se van sumando. Si yo no quiero ponerle ningún peso a ninguna calificación, pues simplemente acá no le pongo 0, nada, sino permanecería en 1 o creo que en 0 y listo. Entonces, igual ese es el nuevo método que se llama, en inglés se llama natural, pero cuando hicieron la traducción lo dejaron nuevamente como suma de calificaciones, pero ese es el nuevo método.
¿listo? Aunque aquí pareciera que no hay cambios, pero realmente la suma de calificaciones cambia, el método cambia un poco. Reporte de historial de calificaciones. Tenemos un nuevo reporte dentro del curso que se llama historial de calificaciones. Entonces, cuando estamos dentro del libro de calificaciones, podemos acceder por acá al reporte. No, aquí no está, está dentro del bloque de administración. Acá dice administración de calificaciones. Está el de calificador, sí, aquí también lo podemos acceder. Calificador, historial de calificaciones, también lo podemos acceder acá, historial de calificaciones. Básicamente, ¿qué me muestra el historial de calificaciones? De un usuario o de una calificación específica, cómo ha ido cambiando la calificación del usuario. Este curso que yo tengo aquí para hacer la prueba no tiene como muchos cambios en las calificaciones, pero básicamente yo puedo, por ejemplo, seleccionar un usuario, entonces digamos voy a seleccionar un usuario, digamos que yo quiero ver de Milena, y le digo enviar, y me va a mostrar un informe específico de cómo han ido cambiando las calificaciones de esa persona. Entonces me dice que el lunes en el total del curso tenía una calificación original de tanto, y después cambió a tanto por tal método, mira aquí por ejemplo, esto también cambió de 90 a 100, fue el administrador quien la cambió, y ahí vamos viendo como un historial de las notas de ella y cómo han ido cambiando, pues dependiendo del avance del curso. Ese es un informe nuevo que aparece. Tenemos un nuevo método para importar calificaciones, que básicamente es copiar y pegar desde una plantilla. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos desde versiones anteriores, siempre podemos importar calificaciones directamente al libro de calificaciones. ¿Listo? Entonces ahora, aparte de los métodos que ya conocíamos, que es importar desde un archivo CSV o de un archivo XML, encontramos la opción que en este momento dice Paste from Spreadsheet, pero es básicamente copiar y pegar desde una plantilla. ¿Listo? Entonces voy a ingresar y lo que vamos a hacer es aquí desde una plantilla copiar y pegar lo que necesitamos o las calificaciones que necesitamos actualizar. Entonces primero voy a mirar, por ejemplo, voy a mirar aquí en la lista de calificación un nombre de una de las actividades, digamos por ejemplo esta tarea que se llama matricular usuarios, y me voy a devolver aquí al importar desde una plantilla. Vamos a mirar acá, tengo este. Voy a ponerle aquí tarea 1 por el momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos el username, obviamente que es el identificador del usuario, y la tarea que la que queremos. Si vamos a cambiar varias, pues debo tener varias columnas, pero bueno, yo voy a hacer el ejercicio con estas. Entonces yo simplemente le digo copiar, y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar acá. ¿Listo? Y aquí básicamente lo que se hace es como un mapeo de datos. Aquí le voy a decir, bueno, que está en texto, le voy a decir así como está, que sí. Aquí ya me reconoció, hay una columna que se llama username y hay una que se llama tarea. Y voy a hacer un mapeo de datos. Entonces, ¿por qué campo voy a identificar el usuario? El campo que se llama, en mi archivo, username. ¿Y con qué campo lo voy a mapear de los de la plataforma? Con el campo nombre de usuario. Y ahora voy a hacer el mapeo de los ítems de calificación. El campo username lo tiene que ignorar porque no es una calificación, mientras que el campo que se llama tarea va a ser la calificación de la tarea matrícula de usuarios a tu curso. ¿Listo? Le digo subir calificaciones, importación exitosa, y si yo reviso ahora la calificación, a los que le cambié la nota fueron a estos dos primeros, con el nombre de usuario, con el username ya lo tenía. Y aquí vemos que me cambió la nota. ¿Cómo sé que me cambia la nota? Porque como ya sabemos, cuando yo realizo un cambio de calificación directamente sobre el libro de calificaciones, la casilla me cambia de color.
Eso quiere decir que fue editada manualmente directamente sobre el libro de calificaciones. Y además de eso, la calificación se anula, lo que quiere decir que si si sobre la tarea como tal se hace algún cambio, pues no se va a reflejar en el libro de calificaciones. ¿Cómo sé que está anulada? Porque si yo edito acá me voy a dar cuenta que ya están anuladas, que eso quiere decir que fue editado directamente sobre el libro de calificaciones. Entonces, ahí está la nueva forma de importar notas pues, al libro de calificaciones. Tenemos una nueva forma para hacer escalas personalizadas, que son las escalas personalizadas de un solo ítem. ¿Qué me permite esta nueva funcionalidad? Que podamos usar este tipo de escalas, por ejemplo, en los foros o en los glosarios, para hacer calificaciones como de like. ¿Sí? Solo me gustó, o me gusta o no me gusta. O sea, simplemente me gusta. O sea, la nueva funcionalidad realmente es que podemos generar escalas que tengan un solo ítem. ¿Sí? En versiones anteriores, las escalas personalizadas tenían que tener como mínimo 2 ítems. Si vamos a guardar una escala con un solo ítem, me sale un error. Entonces veamos el ejemplo. Estoy en una versión anterior. Si voy a la parte de las escalas y le digo que voy a crear una nueva escala, le voy a poner aquí un ítem y digamos que yo la iba a crear con el ítem me gusta. Y le doy guardar cambios. En la versión anterior me salió un error y me decía que por favor debía tener como mínimo 2 valores. Mientras que en esta versión no hay ningún inconveniente. Yo vengo, voy a crear mi escala, le digo escala nueva, le voy a poner escala like y con un solo ítem que es me gusta, le digo guardar cambios y no hay ningún inconveniente, la escala me la dejó crear y la puedo usar. Listo, entonces esto también es una nueva funcionalidad en cuanto a los libros que me permite crear escalas de un solo ítem. Listo, y estas escalas obviamente las puedo usar en foros, en glosarios. El uso de las escalas es exactamente el mismo, funciona de la misma forma que funcionan todas las versiones. Lo que pasa es que ahora podemos tener este nuevo ítem o esta nueva escala con un solo ítem. Vamos a ver ahora los cambios en los foros. Tenemos un cambio que es la parte de la suscripción individual a discusiones del foro. En los foros, en las versiones anteriores, si ustedes lo recuerdan, cuando uno hace una suscripción a un foro, la suscripción es completa a todo el foro, ¿sí? Lo que quiere decir que tú empiezas a recibir notificaciones en tu correo electrónico de cualquier hilo de discusión, de cualquier pregunta, de cualquier respuesta, o sea, tú recibes notificaciones de todo. En esta nueva versión me permite suscribirme individualmente a cada uno de los hilos de discusión de un foro general, en este caso, porque pues obviamente si es un foro de debate sencillo, pues no tiene sino solo un hilo de discusión. Pero en este caso, por ejemplo, en un foro general, donde los usuarios pueden entrar y poner varios hilos de discusión, me da la posibilidad de suscribirme a cada hilo de discusión individualmente. Por ejemplo, en este foro que yo entré en este momento, estoy suscrita en este último, lo sé porque me aparece como un sobre, y en el primero. En este foro de discusión no estoy suscrita porque me aparece un punto. Si me quiero suscribir, simplemente le doy clic y ya me aparece el sobrecito, y eso quiere decir que estoy suscrita a ese hilo de discusión y que voy a empezar a recibir correos únicamente de las respuestas que se manden solo a ese tema, no a todos, sino únicamente a ese. Si me quiero desuscribir, lo mismo, simplemente le doy clic al punto. El punto quiere decir que no estoy suscrita, el sobre que estoy suscrita. ¿Listo? Cuando yo ingreso a una discusión, en la parte de arriba también me aparece el sobrecito. ¿Listo? Entonces ahí lo mismo, me puedo suscribir o desuscribir, también estando ya dentro del hilo de discusión. ¿Listo? Otra característica es que podemos replicar a estas discusiones vía email. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, se hace
digamos en esta primera pregunta. Pero bueno, yo creo que yo tengo ya un ejemplo por aquí de un... Acá. En este hilo de discusión de acá teníamos este usuario, le han llegado al correo ya obviamente estas réplicas, ¿listo? Entonces, voy a hacer el ejercicio aquí poniendo una réplica en este mismo hilo de discusión, voy a responder acá y le voy a poner, por ejemplo, gracias, digamos, y lo envío al foro. Listo. Voy, me debe llegar al correo electrónico, espera, me lo voy a responder nuevamente porque no le di que me lo enviara de una vez y entonces se demoraría media hora mientras corre el cron y necesitamos para ver si podemos verlo de una vez. Listo. Okay. Bueno, voy aquí rápidamente, de todas formas, a correr el cron. Listo, a ver si de pronto podemos revisar. Listo. Ok. Entonces, aquí a este correo, a mi correo electrónico personal, que lo tengo por acá, me debe llegar, acá está. Aquí está, bueno, este es de otro, no me ha llegado la última, pero bueno, de todas maneras revisémosle con esto. Me llega un correo electrónico informándome que, es que a veces se demora, aquí ahora sí ya llegó el último que enviamos, que fue este. Entonces a mi correo personal me llega el correo del foro. Yo puedo desde acá, desde este correo, hacer una réplica, ¿sí? Entonces desde aquí yo simplemente le digo responder y respondiendo desde el correo electrónico la réplica va a aparecer en el foro del curso, ¿listo? Entonces yo aquí simplemente le digo responder. Aquí hay una advertencia que dice que por favor borren, por favor no incluir la copia, entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar aquí la copia para que no, esto es simplemente para que no empiecen a quedar cosas muy grandes en el foro. Y entonces aquí le voy a decir muy bien, recibido y enviar. Listo, entonces lo mismo, una vez corra el cron, ya me va a empezar a aparecer acá. Vamos a ver si de pronto, pues, a ver si lo logro. A ver si aparece de una vez. Si con este cron me funcionara. Listo, entonces vamos a entrar nuevamente al curso, al foro, a la discusión. Y vamos a ver que aquí ya está, mírenlo, muy bien recibido. ¿Listo? Entonces ya está, lo que yo acabo de enviar desde el correo electrónico ya me aparece en la plataforma como réplica en el mismo foro. ¿Listo? Entonces esa es una nueva funcionalidad que es que podemos replicar a los mensajes enviando un correo enviando una réplica desde nuestro correo electrónico. Otra novedad de los foros es que la navegación es más sencilla entre los hilos de discusión. Entonces, estando dentro de la discusión, a mí me aparece esta opción aquí en la parte de arriba que me permite moverme a otro hilo de discusión. Entonces aquí, por ejemplo, me voy al que dice primera pregunta, o me quiero devolver al que se llama desmatriculación manual, o al que dice leer, que era el que tenía, y ahí me voy moviendo. En las versiones anteriores, para yo poder navegar, siempre tenía que
regresar, digamos, al foro inicial y moverme acá, cambiarme acá de hilo, pero ahora puedo hacer una navegación como al siguiente, al anterior y puedo navegar más sencillo entre los hilos de discusión del foro. ¿Listo? Vamos a ver ahora los cambios. Vamos a ver ahora los cambios en cuanto a los cuestionarios. ¿Listo? Tenemos una nueva página de edición, lo que quiere decir que cuando vamos a agregar un cuestionario, vamos a encontrar una nueva página al momento de agregar preguntas. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es que voy a agregar un cuestionario nuevo aquí para que veamos. Entonces, rápidamente voy a agregar acá un cuestionario. Aquí la parte de agregar el cuestionario es normal, no hay ningún cambio. Cuestionario 1. Voy a dejar aquí toda la configuración como está por defecto para que nos rinda. Y el cambio viene básicamente en el momento en el que vamos a agregar las preguntas. Entonces, cuando yo le digo aquí editar cuestionario, el cambio que nos encontramos es que ya no vamos a encontrar acá al lado el banco de preguntas como se encontraba en versiones anteriores. Entonces, para que lo veamos, me voy a meter aquí nuevamente a una versión anterior. Voy a buscar un curso que ya tenga un cuestionario. Este tiene cuestionario. Este curso. Y voy a editar cuestionario. Listo, entonces nosotros teníamos acá al ladito el banco de preguntas, el acceso al banco de preguntas, y lo que hacíamos era seleccionar para añadir el cuestionario, ¿cierto? Eso era lo que hacíamos en versiones anteriores. En esta nueva versión, digamos que el espacio es muchísimo más amplio, me cubre más partes, digamos, ya no me quita esta parte o este pedacito que acaba donde incluía el libro de el banco de preguntas, sino que ahora me va a aparecer esta opción que dice agregar, aquí al final. Cuando yo le doy clic a agregar, él me pregunta, ¿qué quieres agregar? ¿Una nueva pregunta? ¿Quiero agregar una pregunta desde el banco de preguntas o quiero agregar una pregunta aleatoria? Es básicamente lo mismo, ¿sí? Porque son las mismas opciones que yo tenía acá. Si yo quiero agregar una nueva pregunta, le decía agregar pregunta. Si quería agregar una desde el banco, simplemente seleccionaba aquí la categoría y seleccionaba la pregunta y la agregaba. O si quería agregar una aleatoria, le decía aquí agregar tantas preguntas aleatorias, ¿sí? Pero ahora me aparece un menú. A mí me parece muchísimo más sencillo y más fácil de manejar, sobre todo si vamos a manejarlo vamos a hacer el ejercicio de crearlo desde un dispositivo móvil. Nos queda muchísimo más sencilla la visualización. Entonces voy a decirle, por ejemplo, que voy a agregar una desde el banco. Entonces me aparece esta nueva ventana donde me muestra un listado de todas las categorías. Yo simplemente selecciono la categoría y selecciono las preguntas que quiero agregar. Por ejemplo, digamos estas tres, y le digo agregar. ¿Listo? Lo mismo va a pasar, entonces aquí miren, ya me aparecen. Yo puedo seguir agregando, digamos que ahora, por ejemplo, quiero agregar una aleatoria. Entonces primero me dice de qué categoría la vas a agregar, de tal, cuántas preguntas vas a agregar de forma aleatoria, tantas, y le digo agregar pregunta aleatoria. ¿Listo? Entonces, digamos que el funcionamiento básico es el mismo, lo que pasa es que cambia un poquito la forma de hacerlo y a mí me parece muchísimo más sencillo y más fácil de entender de esta forma. Me aparece este botón también que dice paginar de nuevo, que es para definir cuántas preguntas voy a manejar por página. ¿Listo? Entonces yo le digo aquí paginar de nuevo, puedo decirle, en este momento está una pregunta por página. Aquí me doy cuenta porque los saltos de página es este icono que aparece acá, que vemos aquí pequeñito. Entonces hay una pregunta por página, pero si yo quiero paginar de nuevo, voy a decir, no, yo quiero 2 preguntas por página. Entonces me regreso aquí, miren que ya aquí hay 2, y aquí hay una nueva página 1 y página 2, ahí me deja paginar. Estos saltos yo puedo agregar más saltos de página si quiero.
desde acá mismo, sin hacerlo aquí desde Paginar. Lo puedo hacer también aquí directamente, entonces agrego o quito un salto de página. ¿Listo? También lo puedo hacer desde ahí. Y básicamente entonces esto sería lo nuevo, la nueva pantalla de edición como tal del cuestionario. Del resto, el funcionamiento del cuestionario sigue siendo exactamente el mismo, lo único que cambia es la vista de edición. Nuevas opciones de rastreo de finalización. Cuando nosotros configuramos un cuestionario, voy a devolverme aquí a editar ajustes del cuestionario que estamos haciendo. En las versiones anteriores, para configurar el rastreo de finalización del cuestionario, que el rastreo de finalización pues son las condiciones que tiene que alcanzar el usuario para que el cuestionario se le marque como completado o hecho o terminado. Eso sí viene funcionando desde la versión 2. Para configurar el rastreo de finalización de un cuestionario, en versiones anteriores solo me aparecían digamos que dos condiciones, dos posibles opciones, que eran: el estudiante debe ver la actividad para finalizarla y el estudiante debe recibir una calificación para finalizar la actividad. ¿Listo? En esta nueva versión me aparecen otras nuevas condiciones de finalización. Entonces ahora tengo: el estudiante debe ver la actividad para finalizarla, que esa ya estaba. El estudiante debe recibir una calificación para finalizar esa actividad, también estaba. Y me aparecen como nuevas estas dos. Requiere pasar, o sea, requiere alcanzar una calificación aprobatoria o donde pase el examen. Y la otra es que debe cumplir con todos los intentos. Entonces, si el examen tiene 2 intentos, entonces hasta que no haga los 2 intentos no se marca como completada. ¿Listo? Esta calificación para aprobar se configura en el libro de calificaciones. Hay una opción donde uno le dice calificación mínima para aprobar, no sé qué. Entonces, cuando el usuario llegue a ese, entonces se le marcaría como completada. Digamos, si lo pierde, se le marcaría como que todavía no se ha completado esa actividad. Entonces aparecen esas dos nuevas opciones de configuración en el rastreo de finalización. En cuanto a las consultas, tenemos solamente una modificación, que es básicamente que ahora podemos agregar una consulta donde el estudiante puede seleccionar más de una opción. En las versiones anteriores solamente se podía seleccionar una opción. Por ejemplo, digamos, yo iba a hacer una consulta, no sé, vamos a seleccionar el día que ustedes quieren que se haga el examen, y ponía 3 opciones y ustedes entran y votan, pero solamente podían votar por una opción, solamente se podía seleccionar una opción. En estas nuevas consultas se puede seleccionar, hay la posibilidad de que puedan seleccionar más de una opción. Entonces, cuando yo voy a añadir una consulta, me aparece simplemente una nueva opción en, a ver, modo de visualización, permitir actualización, acá está. Esta nueva opción que dice Allow more than one choice, o sea, permitir más de una selección. Entonces, simplemente, si queremos que los usuarios puedan seleccionar solo una, la dejo en no, y si quiero que puedan seleccionar más de una opción, la dejo en sí. Esto es, por ejemplo, para una consulta como, por ejemplo, de los siguientes deportes, ¿cuáles son los que más te gustan? Pueden ser el tenis y natación. Puedo seleccionar 2, ¿sí? Entonces, esta es la opción que me permite que los usuarios puedan seleccionar más de una opción en las consultas. Es simplemente esa nueva opción que aparece. De resto, el funcionamiento de la consulta sigue siendo el mismo. En cuanto a las tareas, agregar un archivo al enunciado de la tarea. En las versiones anteriores, cuando yo iba a agregar una tarea en la cual necesitaba que el estudiante, por ejemplo, descargara un archivo, una plantilla o leyera algo, por ejemplo, lea el siguiente texto y haga tal cosa, al agregar las tareas como tal, no hay un campo específico donde le diga a uno que puede agregar, que podía agregar ese archivo. Entonces, ¿qué era lo que hacía uno en versiones anteriores? Lo que hacía uno en versiones anteriores es que agregaba algo como dentro del mismo texto de la tarea, algo que diga,
descargue aquí, y a esta palabra aquí tenía uno que hacerle un enlace, y ese enlace lo hacía no a una URL, sino a un archivo, pero lo tenía que hacer, digamos que dentro del editor HTML, o sea, tenía uno que conocer del uso del editor HTML y cómo linkear algo, una palabra o algo a un archivo para que se generara la descarga, pero digamos que si el profesor no tenía mucho conocimiento sobre este tipo de herramientas o sobre este uso del editor HTML, pues no podía simplemente adjuntarle a la tarea un archivo y tenía entonces que hacerlo en dos pasos. Primero generar un recurso con el archivo y después generar la tarea donde decía del recurso tal o que está en el curso, de tal archivo que está en el curso, haga tal cosa. Entonces, en esta nueva versión, cuando yo agrego una tarea al curso, dentro de las opciones de la tarea, ya me aparece la opción de un archivo adicional para que el estudiante lo pueda descargar. Entonces, ahora sí le puedo decir yo como, por ejemplo, lea y haga un ensayo. No sé. Y le voy a adjuntar el documento que tiene que leer. ¿Listo? Entonces ahora si el usuario entra, ve el enunciado y le aparece su archivo para la descarga. ¿Listo? Esta es entonces digamos que modificación en cuanto a las tareas. Bueno, hay una modificación en cuanto al editor, digamos que esta no la podemos ver fácilmente, es una modificación en cuanto al editor ATO, que es básicamente que guarda automáticamente cuando nosotros vamos escribiendo. Entonces, por ejemplo, si en caso tal nosotros estamos haciendo un comentario en una tarea o algo así, se cierra, nos quedamos sin internet, se nos cerró la página, cuando volvemos a ingresar a la tarea y volvemos a entrar al mismo punto donde estábamos haciendo la edición, me va a mantener el texto que ya llevaba escrito porque me va haciendo o me va guardando de forma periódica. ¿Listo? Digamos que ahorita no podemos, no tengo como la forma así de hacer el ejercicio, que porque no se ve como tan sencillo, pero la plataforma lo va haciendo, va guardando automáticamente de forma periódica todo lo que vamos agregando para que en caso de cualquier cosa, pues tengamos ya el texto ahí. Cambios en cuanto a las cohortes. Nueva vista para visualizar todas las cohortes. En versiones anteriores, cuando entrábamos, bueno, esto ya es del modo de administradores, cuando en versiones anteriores, cuando entrábamos a la parte de las cohortes, esto ya es de administración del sitio, ya vamos a salir aquí del curso. Cuando entrábamos a la parte de las cohortes, yo solamente podía ver las cohortes del sistema, ¿sí? Las cohortes que yo creaba a nivel de cada categoría, tenía que entrar a esa categoría para verlas. Entonces tenía que entrar a la categoría, no sé, de humanidades para ver las cohortes de humanidades y así sucesivamente. En esta nueva versión hay una vista específica donde el administrador puede ver todas las cohortes, no hay necesidad de que se mueva entre categorías para ver las cohortes de diferentes categorías. Entonces, ahora cuando yo entro a las cohortes, me aparecen acá en la parte de arriba una serie de pestañas. Tengo una pestaña que dice todas y me permite ver todas las cohortes. En este caso no hay creada sino una cohorte a nivel del sistema, pero si yo tuviera, por ejemplo, una cohorte a nivel de la categoría, aquí diría para la categoría humanidades, la cohorte de tal nombre, con tal ID, tal descripción, tantos usuarios en esa cohorte, fue creada de tal forma y las opciones de edición normal. ¿Listo? Entonces, me aparecen estas nuevas pestañas, que una de ellas es la que me permite ver todas las cohortes de la plataforma. La otra opción es que puedo crear masivamente cohortes usando un archivo CSV. Entonces, desde esta misma cuenta, aquí al final, bueno, aquí dice actualizar cohortes, en la versión en inglés creo que dice upload cohorts, pero bueno, es lo mismo. Desde aquí podemos subir las cohortes desde un archivo CSV, o sea, crearlas, crear solo cohortes, no agregar usuarios a la cohorte, sino crearla desde cero. Entonces para esto necesitamos un archivo
o el archivo CSV tiene que llevar el nombre, name. Voy a agrandar un poquito esto para que de pronto lo vean más fácil. Ya. Tenemos un nombre, una ID de la corte, una descripción y una categoría en la que va a quedar, el nombre completo de la categoría. Esto lo subimos como CSV y nos permite, ya lo tengo por acá guardado como CSV para que hagamos rápidamente el ejercicio porque ya se nos está acabando el tiempo. Aquí está la cohorte de humanidades, le voy a decir actualizar. La cohorte ya la subí y si voy nuevamente aquí a la vista de cohortes, vamos a ver que aquí está creada la cohorte para la categoría humanidades que se llama nueva con la descripción, bueno, con todo lo que tenía el archivo. ¿Listo? Bueno, rápidamente, ya para terminar, bueno, al agregar usuarios a una cohorte, si esta no existe, se crea de forma automática. Entonces, en versiones anteriores, cuando subíamos masivamente usuarios por un archivo CSV, que agregábamos username, tal, bueno, el email, para crear los usuarios, y los queríamos asignar a una cohorte, al final le ponemos cohort 1, bueno, igual como ya todos conocemos cómo funciona, pero la cohorte tenía que estar creada previamente. Ahora, si yo, por ejemplo, subo el mismo archivo normal que siempre he subido para crear usuarios, y al momento de agregarlos a la cohorte le digo, agrégueme a la cohorte que se llama no sé, España o español, y resulta que esa cohorte no existe, entonces lo que hace el sistema es que esa cohorte la crea con ese nombre y quedan los usuarios agregados. Entonces en las versiones anteriores la cohorte ya tenía que estar creada. En la nueva versión, cuando yo voy a subir usuarios desde un archivo CSV y los voy a agregar a una cohorte, si la cohorte no está creada o no la encuentra en ese momento, entonces el sistema la crea automáticamente. ¿Listo? Otra es que los profesores pueden hacer matriculaciones por cohortes. En versiones anteriores, un profesor de un curso no podía hacer matriculación por cohortes dentro de su curso. Era algo que lo podía hacer solamente el administrador, el profesor no lo podía hacer. En esta nueva versión, ya un profesor, cuando entra a la parte de usuarios, usuarios matriculados, ya va a encontrar al momento de matricular usuarios, aquí no me salió porque soy administrador, pero le va a aparecer la opción, la posibilidad de matriculación, de matricular cohorte y matricular usuarios individualmente, que eso no pasaba en versiones anteriores tampoco. Y finalmente tenemos un nuevo cambio que se llama el monitor de eventos. Es básicamente para crear eventos y para el envío de notificaciones. Por ejemplo, esto sí funciona más a nivel de un curso. Muchas veces se quejaban porque, por ejemplo, digamos, yo quiero que a mí me llegue un correo electrónico cada vez que un estudiante haga el examen. Pues resulta que los exámenes no tienen notificaciones. Normalmente las actividades que tienen notificaciones son las tareas, los foros, y creo que ya los exámenes no tienen notificación. Entonces un profesor no sabe cuándo un estudiante hace un examen, pero bueno, digamos que yo quiero saber cada vez que alguien contesta un examen me llegue. Entonces podemos crear ese evento y generar la notificación. ¿Dónde se hace? Entonces estando dentro del curso, vamos a informes, Event Monitoring Rules, también el administrador también tiene que haber habilitado la opción primero. Le digo que, bueno, esto es una que ya creamos haciendo una prueba. Le digo agregar nueva regla, le doy el nombre a mi regla, digamos que esto es para el cuestionario. Aquí me muestra un listado de todas las actividades, entonces yo quiero que me haga un monitoreo del cuestionario. ¿Qué evento quiero que genere del cuestionario cuando un intento sea visualizado, eliminado, revisado, intento enviado? Este es el correo que llegaría de notificación. ¿Cada cuánto se genera la notificación? Cada tanto, cada vez que se genere uno en tantos minutos. Bueno, le doy guardar. Y aquí ya está entonces mi notificación. ¿Listo? Para suscribirme, o sea, lo que quiero decir es que cada vez que pase me llegue el correo, lo doy aquí y me voy a suscribir a al de cuestionario, le voy a decir que
aquí me aparecen los cuestionarios, le voy a decir que en el que se llama examen 30% y ya. Aquí estoy suscrita y me estoy recibiendo una notificación cada vez que en el examen 30% aparezca este evento. Intento enviado desde gestión del curso. ¿Listo? Entonces, esos son básicamente digamos que los cambios más significativos. En la página de pronto se van a encontrar otros cambios, pero pues que digamos que los que tienen más relevancia son los que acabamos de ver. Y vamos ahora a responder las preguntas. Si tienen alguna pregunta, las pueden por favor escribir en la parte de preguntas y vamos a irlas revisando. Bueno, me pregunta Norbey Romero si esta versión está todavía en beta. Pues ya fue liberada, la versión, digamos, como tal, ya fue liberada. Nosotros como nivel 7 normalmente pues todavía no la hemos empezado a instalar a nuestros clientes porque está muy nueva y todavía tiene muchos bugs como tal, pero en la página ya no aparece como beta, o sea, ya está disponible para la descarga y la pueden usar. Lo que pasa es que como fue liberada hace tan poco, pues nosotros aún estamos terminando de revisarla, que no vayan, porque normalmente las primeras versiones siempre tienen muchos bugs inicialmente, pero ya no está en beta, incluso ya en la 2.8.2 ya se han reportado muchísimos bugs y todo, y ya se le han hecho muchísimas mejoras, porque siempre que inicialmente se libera, siempre tiene muchos bugs y muchos inconvenientes. Bueno, aquí me preguntan también que desde qué momento se puede hacer la migración a 2.8. Ya, si ustedes lo quieren hacer ya, pues yo creería que ya podemos empezar a migrar. Ya vamos en una 2.8.2 más, entonces yo creo que ya está lo suficientemente estable. Para las personas que son clientes nuestras, pues sería simplemente que nos llamen y empiecen a coordinar con el equipo de soporte. Ya ellos les dirán, no sé si ellos ya están haciendo actualizaciones a 2.8, creo que todavía no, pero podríamos revisar para empezarlas a hacer, no sé, de pronto en un mes, ya que ya estén, digamos que más estable todavía, para que empiecen a hacer las actualizaciones. Pero digamos, las personas que son clientes nuestros, es simplemente que se comuniquen con el equipo de soporte y listo, no hay ningún inconveniente. Bueno, aquí me pregunta Marcos que si ellos van a hacer una actualización desde 2.6 a la 2.8, todo funcionaría bien o hay algo que hay que tener en cuenta. Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta y es el tema de las tareas. Creo que es como desde la versión 2.5, creo, no me acuerdo muy bien. Las tareas cambian desde la 2.3, es que cambian las tareas. Porque hay unas tareas 2.2 y unas tareas 2.3. En las tareas 2.2, si lo recuerdan ustedes, las tareas eran como 4 tipos de tareas diferentes, que era tarea de subida de un archivo, no en línea, que eran como por separado. O sea, uno entraba y habían 4 tipos de tareas diferentes. Desde la versión 2.2 para arriba, las tareas se unificaron. ¿Listo? Y hay una sola opción que dice tareas y ya dentro de la configuración de la tarea es que uno selecciona qué tipo de subida va a haber. El módulo de tareas 2.2 sigue existiendo, ¿sí? Pero en la versión 2.8 ese módulo va a desaparecer desaparece 100% y las tareas, o sea, si se va a hacer la migración, las tareas todas tienen que estar actualizadas a la nueva forma de tareas porque en 2.8 ya, digamos que ya no está la 2.2 como que pasaba antes que aparecía el nuevo módulo y le aparecía una opción a uno que dice motor de ayuda para actualizar tareas. Entonces si uno quería las actualizaba y ocultaba el módulo anterior y seguía trabajando solo con el nuevo. Si quería dejarlos los dos activos lo podía hacer y podía trabajar con el nuevo y con el anterior, con el módulo 2.2.
Desde la versión 2.8 ya desaparece completamente el módulo 2.2 y tienen que estar todas las tareas actualizadas. Entonces, eso sería como lo único que hay que tener en cuenta, que si vienes desde una versión donde estés usando tareas en 2.2, tienes que actualizar todas las tareas porque ya ese módulo va a desaparecer. Bueno, aquí ella me dice que me preguntan también aquí que cuáles son los datos para la creación de cortes de forma masiva. Entonces, pues son básicamente, por aquí tenía el archivo para mostrárselos nuevamente, el nombre de la corte, name, ID number, la descripción, description y la categoría. De todas maneras, todo eso lo encuentran en la documentación de Moodle, en la página, pero esos son los campos que se necesitan para crear las cortes masivamente. Name, ID number, description y category. La categoría es el nombre de la categoría en donde va a quedar esa corte. Bueno, pues aquí me preguntan por los bugs más representativos. La verdad no tengo así conocimiento de cuáles son los más representativos. Igual se han ido solucionando. Yo por eso les decía que ya vamos en la 2.8.2, entonces ya se han ido solucionando muchísimos, pero no estoy muy enterada de cuáles son como los que estén afectando en este momento, realmente. Bueno. Bueno, aquí me preguntan que qué opciones ofrece Moodle 2.8 para el tema de administración de los cursos en cuanto a reportes por usuario, resumen de todos los cursos realizados por usuario, certificaciones, historia académica. Esto es algo que está, digamos que ese tipo de reportes es algo que está en el roadmap de Moodle y es un tema que se está trabajando. Pero en esta versión aún no hay reportes consolidados acerca de cursos totales o algo así. Lo que se podría hacer es instalar algún módulo que lo haga o generar algunos reportes personalizados que pues, nosotros hacemos muchos de esos reportes. Pero en este momento, digamos que en la instalación básica de Moodle todavía no se han generado este tipo de reportes. En cuanto a las certificaciones, pues es básicamente instalar el módulo de certificados, pero todavía no existe tampoco un informe consolidado como de todos los certificados obtenidos. Todavía no está tampoco ese informe. Me preguntan acá que si es fácil la migración de 2.5 a 2.8. Desde 2.5 habría que revisarla. Yo pensaría que habría que desde 2.5 sería mejor hacer un paso intermedio, como por ejemplo de 2.5 primero a un 2.6 o 2.7 y ahí sea 2.8. Pensaría yo que es mejor, porque a veces cuando hace uno esas migraciones como de muchas versiones antes o generaban inconvenientes. Yo pues no creo que haya ningún inconveniente, pero sí recomendaría hacer un paso intermedio. Primero como a 2.6 o a 2.7 y ahí sí a 2.8. Aquí me preguntan nuevamente lo mismo que sí, que para actualizar de 2.4 a 2.8, si se puede actualizar, hay algo que tener en cuenta. Lo mismo que les estaba diciendo. Primero, siempre en cuenta lo de las tareas, lo mismo para la actualización desde 2.5, que se deben estar actualizadas todas las tareas porque las actividades, las tareas 2.2 van a desaparecer. Y lo segundo, si es desde 2.4, también recomiendo hacer un paso intermedio, por ejemplo, de 2.4 a 2.6 y ahí sí a 2.8. Bueno, aquí me preguntan algo de que la versión 2.7 han tenido problemas al exportar informes. Habría que revisarlo puntualmente. No sé si de pronto habría que revisar cuáles son los informes con los que han tenido problemas para ver si de pronto se mejora en la 2.8, pero em,
Pues no he visto así entre lo que he leído mejoras en cuanto a la exportación de informes, pues no lo he visto, pero habría que revisarlo puntualmente. Me preguntan también que si al adquirir 2.8 hay algo especial para su funcionamiento que deban tener en cuenta. Pues de todas maneras, digamos que nosotros en nivel 7, nuestros servidores ya digamos que los hemos probado para que funcione correctamente, pero digamos que si lo van a hacer en otro lado, de todas formas, ustedes acá en la página encuentran todo, por ejemplo aquí, donde están los release notes. Vamos a ver, por acá yo los tenía. Acá. Porque si en la página, en los release notes del 2.8, ustedes encuentran, acá está, todos los requerimientos, server requirements. Entonces, si ustedes entran ahí mismo por donde yo estaba ingresando ahorita, en la parte de las descargas, hay una opción que dice release notes y ahí les aparece la parte de los requirements, server requirements, que es digamos lo que necesitarían en cuanto al servidor. Eso igual está publicado. Dice, por ejemplo, un Moodle por encima de Moodle 2.2, PHP por encima de 5.44. Y bueno, ahí están todas las opciones de lo que necesitarían. También los requerimientos en cuanto a la base de datos, si es Postgres, si es MySQL, bueno, ahí están todos los requerimientos que necesitan. Me dicen que si en esta versión hay alguna mejora del chat, no, no hay ninguna mejora significativa en cuanto al chat. Sigue básicamente igual. Sí, me dicen que si en cuanto a los formatos de curso se siguen manejando los mismos que se manejaban en 2.6. Sí, básicamente los mismos, exactamente los mismos formatos de curso, no cambia para nada. El formato de actividad única, el formato, aquí en editar ajustes los vemos. Entonces están básicamente los mismos, no hay ningún cambio. Semanal, actividad única, social, tema semanal, son exactamente los mismos de la versión 2.6. Ya otra cosa es que ustedes quieran instalar nuevos, ¿no? Temas gráficos nuevos como el grid o el one topic, pues, pero esos sí ya son temas adicionales. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. ¿Vas a decir algo? Muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Cualquier duda adicional que tengan nos pueden escribir. Muchísimas gracias entonces y les deseo un feliz resto de día. Hasta luego, que estén muy bien.